Hola, hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un recorrido por una de las mayores aventuras científicas de la historia, la de cómo aprendimos a dibujar el mapa de nuestros propios genes. Es una historia que arranca con un monje, sus guisantes, y que nos lleva, fíjate, hasta poder leer nuestro código genético al completo. Venga, vamos a meternos en faena. Y todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta, con un misterio, algo que no cuadraba a los primeros genetistas. A ver, si Mendel había descubierto unas reglas del juego, unas reglas clarísimas sobre la herencia, ¿por qué parecía que la naturaleza se las saltaba a la torera? Esta pregunta, que parece tan simple, lo cambió todo. Claro, para entender por qué algo no funciona, primero hay que saber cómo se supone que debería funcionar. Y el manual de instrucciones original de la genética lo escribió Gregor Mendel. Su trabajo nos dio por primera vez un marco lógico, unos principios que ponían orden en el aparente caos de la biología. La clave de todo su planteamiento es esta ley. Lo que Mendel propuso es que los rasgos, pues yo qué sé, el color de una flor o si un guisante es liso o rugoso, se heredan de forma totalmente independiente. Es decir, que heredes uno no influye para nada en que heredes el otro. Piénsalo como si tuvieras dos barajas de cartas completamente distintas. Barajas, cada una por su lado, y sacas una carta de cada mazo. La carta que te salga de la primera baraja no tiene nada, pero nada que ver con la que te salga de la segunda, ¿verdad? Pues así se creía que funcionaban los genes. Todo ordenadito, todo predecible. Pero claro, la realidad casi nunca es tan sencilla. A principios del siglo XX, los científicos empezaron a notar cosas raras. Había ciertos rasgos que no se comportaban como esas barajas de cartas separadas. Parecía como si estuvieran pegados. Las reglas de Mendel, de repente, no siempre cuadraban. Y aquí es donde entran en escena las famosas moscas de la fruta del laboratorio de Thomas Hunt Morgan. Él y su equipo se dieron cuenta de que ciertos rasgos, como el color de los ojos y el tamaño de las alas, tendían a heredarse juntos muchísimo más de lo que cabría esperar por puro azar. Aquello no era una coincidencia. Y ese era el gran rompecabezas. Esto chocaba de frente con los principios de Mendel. ¿Por qué algunos genes parecían estar encadenados, viajando de generación en generación como si fuesen un solo pack? ¿Qué estaba pasando ahí? La respuesta, como se descubrió, era física, no era algo abstracto. Los genes no están por ahí flotando en la célula. Están ordenados en fila, como cuentas en un collar, en unas estructuras llamadas cromosomas. Y claro, si dos genes están muy juntos en el mismo cromosoma, lo más normal es que se hereden juntos. A esto lo llamaron ligamiento genético. Pero aquí es donde la historia pega un giro de guión espectacular. Porque lo que parecía un problema, una complicación a las elegantes leyes de Mendel, este ligamiento, resultó ser justo la llave para descubrir algo mucho más grande: cómo empezar a dibujar los primeros mapas del genoma. La pregunta era obvia, claro. Si los genes están físicamente unidos en un cromosoma, ¿eso significa que es imposible separarlos? ¿Que siempre van a ir en el mismo lote? Pues la respuesta, por suerte, es que no. Y gracias a ese no, podemos hacer mapas genéticos. Resulta que cuando se forman los óvulos y los espermatozoides, los cromosomas se emparejan e intercambian trozos entre ellos. Este proceso se llama recombinación. Imagina que dos hilos de lana de distintos colores se cruzan y se intercambian algunos fragmentos. Pues este barajado genético puede separar incluso a los genes que estaban uno al lado del otro. Y aquí está la clave de todo. Piénsalo con los hilos de lana. Si tienes dos puntos muy juntos, es muy difícil que un corte los separe. Pero si los puntos están en extremos opuestos del hilo, hay muchísimas más posibilidades de que un corte caiga entre ellos. Pues con los genes pasa igual. La frecuencia con la que dos genes se separan por recombinación nos dice lo lejos que están el uno del otro en el cromosoma. Fue un estudiante de Morgan, Alfred Sturtevant, quien tuvo el momento eureka. Se dio cuenta de que si la frecuencia de recombinación dependía de la distancia, entonces esa misma frecuencia se podía usar como una unidad de medida. Se podía usar para dibujar un mapa con la posición de los genes. El método era, la verdad, brillante por su simpleza. Básicamente, cruzas dos organismos, miras a sus hijos y cuentas cuántos de ellos tienen una mezcla de rasgos nueva, una que no tenían los padres. Ese porcentaje de hijos recombinantes te da directamente la distancia que hay entre esos dos genes. Sturtevant hasta le puso nombre a esta nueva unidad de medida. La llamó centimorgan, en honor a su jefe, a Morgan. Un centimorgan significa que hay un 1% de probabilidad de que dos genes se separen por recombinación. Por primera vez en la historia, se podía dibujar el orden lineal de los genes en un cromosoma. Y el resultado de todo esto es lo que llamamos un mapa genético o mapa de ligamiento. Ojo, no te dice la distancia en metros o en milímetros.
Te da una distancia relativa, basada en la probabilidad de que dos cosas se hereden juntas. Es como un mapa de relaciones, y fue la primera vez que pudimos ver el orden de nuestro propio manual de instrucciones. Y esto nos trae casi hasta hoy en día, porque la cosa ha avanzado mucho. Ahora tenemos dos formas muy diferentes de mirar el genoma, la de antes y la de ahora. A ver, para que quede claro. Los mapas genéticos, los que se basan en la recombinación, nos dan distancias relativas, en centimorgans. Son como un mapa de carreteras antiguo que te dice de Madrid a Burgos hay unas 2 horas. En cambio, los mapas físicos de hoy en día se basan en leer el ADN directamente y nos dan la distancia absoluta en pares de bases. Son como tener las coordenadas GPS exactas de cada gen. La tecnología para secuenciar el genoma, para leerlo letra por letra, lo ha cambiado todo. Ahora podemos saber la ubicación física exacta de cada gen. Podríamos decir que los mapas genéticos de Sturtevant nos dieron el orden de las ciudades en la carretera, pero los mapas físicos nos han dado la dirección exacta, con número de portal y todo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, el genoma humano tiene más de 3.000 millones de pares de bases, de letras. Cartografiar todo esto con precisión es sencillamente uno de los mayores logros de la ciencia, un logro que se construyó sobre los hombros de aquellos pioneros y sus moscas. Y así, volvemos al principio. Hemos pasado de una simple duda sobre por qué unas reglas no se cumplían a tener el mapa completo de lo que somos. La pregunta ahora, claro, es, con este mapa tan detallado en las manos, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué seremos capaces de descubrir? El viaje, desde luego, no ha hecho más que empezar.